Hola con todos, mi nombre es Jessica Gutiérrez, magíster en Control Financiero, estudiante del doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Wix. A lo largo de este video estaré analizando los tres grandes retos para los administradores en el Ecuador. El mundo en el que vivimos cambia constantemente y las empresas deben adaptarse a estos cambios para poder sobrevivir en el mediano y largo plazo, enfocando sus recursos humanos, tecnológicos y financieros en la satisfacción del cliente. Camarena 2022 menciona que los cambios y las innovaciones son continuos, porque ninguna empresa quiere quedar relegada en el mercado y los clientes quieren adquirir productos y servicios de manera cada vez más eficaz. En el Ecuador, son varios los retos a los que se enfrentan los administradores de empresas en su búsqueda por conseguir mayor productividad que les permita a las empresas ser más competitivas en mercados cada día más exigentes. Los tres principales retos a los que se enfrentan los administradores ecuatorianos son inestabilidad política, alta carga tributaria e inseguridad. Inestabilidad política. Según el diario Primicias 2023, son tres los factores que causan la inestabilidad política en el Ecuador. El escándalo de presunta corrupción en las empresas públicas que se investiga en el contexto del caso Encuentro. La ruptura del diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE y el anuncio de una nueva paralización. Una posible jugada en la Asamblea Nacional que ponga en riesgo la permanencia del presidente Guillermo Lasso en el poder. Estos escenarios generan índices macroeconómicos negativos que repercuten de manera directa en las empresas ecuatorianas. Incremento del índice riesgo país. Este índice en el Ecuador crece de manera acelerada. Como observamos en el gráfico, en enero del 2021 estaba en 1.062, mientras que para marzo del 2023 llegó a 1.859. Cuando este índice crece, los intereses del sistema financiero incrementan, lo cual limita a las empresas ecuatorianas a acceder a fuentes de financiamiento para poder desarrollar de manera normal su actividad comercial. El reto para los administradores en este escenario está orientado al apalancamiento financiero. De acuerdo con la naturaleza del negocio, deben buscar adquirir créditos corporativos, pymes, de consumo, entre otros. En el gráfico podemos observar que Ecuador tiene el tercer riesgo país más alto en Latinoamérica, únicamente por debajo de Venezuela y Argentina. Este escenario hace que el Ecuador no sea un país atractivo para la inversión extranjera, dado que los inversionistas no lo consideran un país en el cual se pueda obtener una rentabilidad económica. Además de esto, las instituciones financieras externas limitan sus préstamos al Estado ecuatoriano porque el riesgo de morosidad es alto. El indicador del banco de inversión estadounidense JP Morgan evalúa qué tan probable es que un gobierno no cumpla con su deuda externa. Ellos indican que mientras más alto es el riesgo país de una nación, más probabilidades existan de que ésta caiga en mora o en default en su deuda. Por su parte, Zambrano 2023 menciona que la inestabilidad política genera un impacto en la visión externa del país, por lo que el riesgo país incrementa y genera un mayor costo de financiamiento requerido, además de limitar las fuentes de financiamiento externo para las principales actividades económicas del país. Es decir, el costo de la deuda que el gobierno accede es más alto con tasas de interés elevadas por la incertidumbre que genera la situación actual del país. Bajo este escenario de crisis política, el administrador debe adaptar su planificación financiera a la tendencia del sistema financiero nacional y llegar a acuerdos con las entidades bancarias para reducir estos costos y garantizar la rentabilidad de los socios y accionistas al finalizar el ejercicio económico.
El segundo reto al que se enfrentan los administradores ecuatorianos es la alta carga tributaria. Tembler 2011 menciona que la concepción tradicional de presión fiscal solo toma en cuenta los ingresos que recibe el Estado ecuatoriano por concepto de tributos o aranceles. Sin embargo, es necesario considerar que cualquier tipo de obligación que un ciudadano o empresa esté obligado a consignar al Estado y que afecte el ingreso personal o que sean pagos de las empresas, se lo debe considerar como presión fiscal. Desde este punto de vista, podemos observar que la presión fiscal que sufren las empresas ecuatorianas es alta y está distribuida en los siguientes impuestos. Impuesto al valor agregado, IVA, el 14%. Impuesto a los consumos especiales, ICE. Impuesto a la salida de divisas, 5%. Impuesto a la renta, el 25%. A más de estos impuestos nacionales, existen también los impuestos locales de acuerdo a la ubicación geográfica de las empresas. Así tenemos pago de predio urbano, pago de tasas, contribuciones especiales, entre otras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos tributarios del Ecuador incrementaron del 12.5 en el año 2020 al 13.5 en el año 2022. Si bien este incremento es positivo para el Estado ecuatoriano, porque posee mayores ingresos para poder invertir en obra social, es negativo para las empresas, quienes deben incrementar sus precios de venta para poder cumplir con el pago de los tributos. Esto da como resultado que las empresas ecuatorianas no puedan ser competitivas en las economías globalizadas, lo que hace que muchas de ellas no sean consideradas para firmar tratados de libre comercio. La alta carga tributaria hace que el costo de la materia prima incremente y por lo tanto los precios de venta de los productos terminados no son competitivos en comparación con los productos importados. Bajo este escenario, el reto para los administradores es conseguir esquemas tributarios que permitan diluir esta carga tributaria en cada uno de los procesos productivos, a fin de abaratar costos y llegar al mercado con precios de venta competitivos. El tercer reto al que se enfrentan los administradores en el Ecuador es la inseguridad. Según el comandante general de policía, Fausto Salinas, en una entrevista dada al diario SWI, la violencia se ha reflejado principalmente por la acción de grupos criminales, especialmente a los grupos que disputan poder de organizaciones que tratan de posicionarse en el territorio. El comandante dijo que en el 2022 se cierra con una tasa de 25 a 32 muertes por cada 100.000 habitantes, que es la más alta en la historia. Este escenario genera desconfianza en el Estado ecuatoriano, mismo que no puede garantizar la seguridad para sus habitantes. Esto repercute en las empresas, mismas que se ven forzadas a invertir en sistemas de seguridad privada, lo cual incrementa los costos y por lo tanto encarece la productividad. Al respecto, Ortega y Pino 2021 menciona que un clima inseguro ocasiona que las empresas se enfrenten al costo de oportunidad de elegir entre realizar una mejora en la capacidad productiva del negocio o invertir una mayor cantidad de recursos para mejorar la seguridad del mismo. Por su parte, Jiménez 2007 menciona que para las empresas la inseguridad implica un aumento de los costos de producción debido al gasto de seguridad, primas de seguros, pagos por extorsión y sistemas de protección pasiva. Incide también en las posibilidades de conservar las ganancias y la acumulación de factores productivos. Como ejemplo del incremento de gastos en seguridad, podemos observar al sector exportador ecuatoriano, mismo que en el año 2022 invirtió 232 millones de dólares en seguridad. Sin embargo, para el 2023 se prevé un incremento del 28% en este costo,
es decir, se invertirán 200 millones de dólares para hacer frente a la inseguridad en el país. Adicional a estos costos, las empresas tienen que reducir sus jornadas laborales para poder garantizar la seguridad de sus colaboradores. Esta situación hace que la productividad disminuya y las empresas se vuelvan menos competitivas. Bajo este escenario, el reto para los administradores es conseguir acuerdos con los organismos de control para disminuir los índices de violencia e inseguridad y poder retomar jornadas laborales normales para mantener la productividad y competitividad. Adicional, deberán incluir dentro de sus presupuestos rubros destinados para invertir en seguridad sin que estos afecten la rentabilidad de las empresas. Como conclusión, en un país como el Ecuador con graves problemas de crisis política y conmoción social, los administradores deben desarrollar alianzas estratégicas, tanto con fuerzas del orden y autoridades locales, para minimizar el impacto de este problema social en la productividad empresarial. Los administradores deben crear escudos tributarios bajo el marco legal para reducir la carga impositiva y así abaratar costos y poder competir en el mercado internacional. Los administradores deben crear proyectos empresariales que sean flexibles y puedan adaptarse a la realidad del país sin que esto afecte la rentabilidad de la empresa. Agradezco a todos por su atención. Estos son los 3 grandes retos a los que se enfrentan los administradores en el Ecuador.